dirías cosas que tenemos que sacar hoy mismo. Uno, las movilizaciones. Xóchitl Gálvez está anunciando movilizaciones. Las hubiera hecho durante la campaña, hombre. Pero bueno, si le dan mayoría al Congreso Morena, va a haber movilizaciones. Él simplemente habla sobre el tema, le responde Luisa María Alcalde muy bien, que creo que vale la pena, ahí se resume todo. Y segundo, creo yo, lo de Ricardo Salinas Pliego, que yo tengo que preguntarte algunas cosas, porque tú ya analizaste bien la denuncia que hay contra comunicadores mexicanos, 20 comunicadores mexicanos en un tribunal. Está muy mañoso el enredo, que tiene que poner usted atención. Vamos a ir a Luis Alcalde y regresamos a ver lo de Salinas Pliego. Pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan el… Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece en ningún caso un partido político. Nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice partido político, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución hay que reformar la Constitución, no es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente.
Se tiene que repetir una y otra. No, es que la y campaña otra. está, Alejandro, está canijo. o sea, esos mismos que fueron un fiasco en la campaña son exactamente los mismos que traen orquestada una estrategia para hacer creer que una asignación de plurinominales debe hacerse a su capricho. No, pero digo que son los mismos, tanto partidos, los que sobrevivieron, el PRI, el PAN, y lo que sobra del PRD, ahora en su rostro de Frente Cívico Nacional. Me gusta. Pero me la gusta comentocracia Sí, sí. trae ese mismo sonsonete. Sí, sí, claro. Y me temo que será otra derrota, una derrota más. Entonces, habría que hacer un repaso. Bueno, lo ha hecho la propia Luisa María Alcalde con lo que pasó desde la elección del 2009. Pero son muy mañosos, Alejandro. Y son los mismos al final de cuentas. Entonces, pues sí, dicen, ¿y cómo la secretaria de Gobernación haciendo esto? Bueno, a ver, ¿cuál es la autoridad a la que le corresponde? Pues al INE. Y va a recibir impugnaciones por la asignación de diputados plurinominales. Va a irse a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que tiene la última palabra. No es el gobierno, no es la secretaria de Gobernación, es el INE y es el Tribunal Electoral. Pero en el debate sí debe haber información justamente sobre los principios que la Constitución establece para la asignación de diputados plurinominales. Carajos.